Muy buenos días. Hoy, en el día 342, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, la carta a los Efesios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde su prisión en Roma, dado que esta iglesia estaba siendo atacada por fábulas, filosofías e ideas escépticas contrarias a la palabra de Dios. Muchos de los efesios estaban siendo cautivados por estas filosofías y por eso Pablo escribe esta carta donde les alienta y exhorta a volver a los principios de la fe. Esta carta escrita por el apóstol Pablo contiene 6 capítulos y 155 versículos. El propósito de la carta es recordar a los creyentes sus invaluables bendiciones en Cristo con el fin de que sean agradecidos y vivan con la dignidad de la fe. La carta a los Efesios en sus primeros 3 capítulos tiene un contenido teológico y en los últimos 3 son más prácticos. Toda la carta se enfoca en la doctrina cristiana. Hoy, en el día 342, leeremos los capítulos 1, 2 y 3 de la carta de los Efesios. Comencemos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, quien hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora leeremos el capítulo 2.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora leeremos el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos que el Señor nos invita a reconocer que todos nosotros somos salvos solo por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de nosotros, que no se trata de que hagamos esto o aquello para que podamos ser salvos, de que vivamos una religión o que practiquemos unas costumbres. Nosotros tenemos una identidad, esa identidad nos la ha dado el Señor y la vemos reflejada en el versículo 1 que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Somos llamados a ser santos y somos llamados a ser fieles. Esa identidad la tenemos en el Señor que nos ha llamado. Y ahí el Señor quiere que nosotros entendamos que somos llamados a bendecir a Dios. Ese es un deber de toda su creación. Eso lo vemos en el versículo 3 que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a bendecir a Dios, a hablar bien de Dios, a glorificar a Dios, a exaltar su nombre, porque Él es quien nos sostiene, por Él vivimos, nos movemos y somos. Recibimos una bendición completa de parte de Dios, como lo dice el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nótese que esa bendición es en Cristo, separados de Cristo no la tenemos. Esa bendición es completa porque nos dice que es con toda bendición y además es espiritual. Además, dice que en los lugares celestiales en Cristo, significa que es una bendición que es eterna, es una bendición que no la conseguimos acá en la tierra. En la tierra, muchos consideran que bendición es tener posesiones, posesiones que hoy están y mañana no sabemos. Bendición es tener a Cristo. Somos salvos por su gracia, y eso lo vemos en el versículo 4 que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nótese que nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, ninguno de usted y yo hicimos algo para merecer que Dios nos escogiera. Él quiso escogernos por su misericordia. Hemos sido escogidos por Dios, versículo 5. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por su gracia, Dios nos llamó, nos escogió. Quizás muchos acá en la tierra te han menospreciado, me han menospreciado a mí. Quizás para muchos no hemos calificado, pero Dios nos ha escogido. Solo Jesús pagó el precio por nuestro pecado, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En el Antiguo Testamento vemos que se derramaba sangre de un animal para el perdón de pecados, pero Jesús derramó toda su sangre por su pecado y por mi pecado. La pregunta es: ¿cómo podemos ser llenados por Dios y sellados por Él? Eso lo vemos en el versículo 13 al 14 que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces necesitamos primero oír el evangelio, pero además de oír necesitamos creer en él para que así podamos ser sellados. En el capítulo 2 vemos que Cristo es nuestra paz. Hemos pasado de muerte a vida, según vemos en el versículo 1 que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes usted y yo estábamos espiritualmente muertos, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la vida. Muchas personas hoy en día, aunque físicamente están vivas, espiritualmente están muertas, viven una vida sin propósito, no desean vivir, están llenos de amargura, pero Cristo puede darte vida. Alguien nos controlaba y pensábamos que éramos libres, y eso lo vemos en el versículo 2 que dice así:
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, nótese que nosotros antes andábamos, era conforme, dice acá, al príncipe de este mundo, a la potestad de Satanás, que dirigía y controlaba nuestras vidas y nosotros pensábamos que éramos libres porque hacíamos lo que queríamos, pero realmente estábamos viviendo una vida controlada por el enemigo. Éramos por naturaleza hijos de ira, como lo dice el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa ser hijos de ira? Son aquellos que van a recibir la ira de Dios por no aceptar esa salvación tan maravillosa que nos ha dado a través de Cristo. La salvación es un don de Dios y lo vemos en el versículos 8 al 9 que dice, porque en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es que usted y yo hagamos algo para merecerla, sino que Dios en su amor y su misericordia nos ha dado esa salvación. Y Dios nos creó con un propósito, y eso lo vemos en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizás te preguntas a ti mismo, ¿para qué fui creado aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Permite que Dios te muestre tu propósito y puedas andar en él y puedas vivir una vida de bendición. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos lejanos de Dios y ahora somos cercanos a él, y eso lo vemos en el versículo 13 que dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando usted y yo aceptamos la redención que Jesús pagó por nuestros pecados, éramos esclavos y Cristo nos compró con su sangre. Ahora pasamos de ser enemigos a ser hijos, de ser lejanos a ser cercanos, de estar muertos a estar vivos. Conoce la verdadera paz. Eso lo vemos en los versículos 14 al 17 que dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Nótese que nosotros hemos recibido la verdadera paz y la verdadera paz está en Cristo. Muchas personas piensan que la paz se las va a dar un líder político, la va a traer un líder religioso, pero la única paz la trae Cristo. Él es la verdadera paz, que trae paz a nuestro corazón y trae paz al mundo. Pablo fue un prisionero libre y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 3 que dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Pablo estuvo en la cárcel, pero Pablo estaba libre en su corazón porque él era un hombre que podía perdonar, podía amar y además tenía esa certeza de la soberanía de Dios. No estaba en amargura porque estaba en la cárcel, sino que él antes decía que él estaba prisionero por amor a los gentiles. Dios tiene su tiempo para todo, y eso lo vemos en el versículo 4 al 5 que dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, Dios antes no había dado a conocer el misterio, pero luego da a conocer el misterio de la salvación, que era no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles, y ese misterio lo dio a conocer Dios a su tiempo. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando una respuesta de Dios y la queremos a nuestro tiempo? Pero Dios tiene un tiempo para todo. El ministerio viene de Dios y es por gracia, versículos 7 al 8, que dice así, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nótese que nadie puede decir que es un apóstol, que es un profeta, que es un maestro, porque él mismo decidió serlo, sino que Dios, por su gracia,
nos da la posibilidad de poder servirle. Sin la ayuda de Dios nosotros no podemos, como lo expresa Pablo en el versículo 8, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Somos pequeños, somos seres humanos que necesitamos depender de Dios, necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu, como lo expresa el versículo 11. Voy a leer desde el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados, potestades de los cuales en los lugares celestiales. Y el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A veces sentimos que no podemos, que sentimos desmayar, pero cuando somos fortalecidos por el Espíritu Santo sentimos que tenemos nuevas fuerzas. El amor de Dios es en 4 dimensiones, y eso lo vemos en el versículo 18, que dice así. Voy a leer desde el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, primero, la anchura; segundo, la longitud; tercero, la profundidad; y cuarto, la altura. Vemos ahí 4 dimensiones. Nosotros los seres humanos podemos comprender fácilmente 2 dimensiones, por decir largo y ancho, y con cierta dificultad 3, largo, ancho, alto o profundo, pero no las 4 al mismo tiempo. Significa que para nosotros poder comprender el amor de Dios necesitamos la dirección, la gracia, el favor del Espíritu. Por eso, como dice el versículo 19, es un amor que excede a todo conocimiento. El 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estaremos dispuestos a conocerle cada día más y rendirnos por completo a Él? ¿O seguiremos pensando que podemos conocer a Dios a nuestra manera? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.